Chivas salió al mercado mostrando ambición y un cambio estructural, dejando atrás la etapa de parches y decisiones a medias. Esta vez el mensaje es directo. El proyecto va en serio. En Verde Valle algo se está moviendo, y no es ruido de redes sociales. En ese mismo camino, la directiva tomó otra decisión clave: premiar y asegurar a uno de los pilares del mediocampo. No por presión externa ni por conveniencia, sino porque el equilibrio también se construye reteniendo a los que sostienen al equipo desde adentro. Pero no todo es continuidad. La bomba ya explotó. 9 jugadores quedaron fuera de la pretemporada, marcando una ruptura fuerte tras la eliminación en el Apertura 2025. Ciclos cerrados, nombres pesados y una limpia que sacudió por completo al vestidor. Y por si fuera poco, el calendario también entró en juego. La Leagues Cup 2026 ya tiene fechas confirmadas, y en Chivas saben que ese torneo no será un simple trámite, sino una prueba real de planeación y exigencia. Quédate hasta el final porque hay mucho más del rebaño. Y Rojiblanco, checa si ya estás suscrito al canal Reportero Rojiblanco Noticias. Aquí hay Chivas en la mañana, en la tarde y en la noche. Échanos la mano para llegar a los 1000 suscriptores. Gracias de verdad. Seguimos. El calendario empieza a apretar antes de que Chivas pise la cancha. En Verde Valle ya no hay espacio para lecturas tibias. La Leagues Cup 2026 dejó de ser una idea lejana y se convirtió en un bloque fijo del calendario, con fechas claras y consecuencias reales. El comité organizador confirmó que el torneo se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre, justo después del Mundial y en plena construcción del segundo semestre. Y cuando las fechas se clavan así, el margen de error se encoge. No es un torneo más. La Leagues Cup llega atravesando la temporada, exigiendo gestión de cargas, rotaciones inteligentes y un plantel preparado para competir sin romperse. Serán 36 equipos de México, Estados Unidos y Canadá, manteniendo un formato que ya no se vende como experimento, sino como parte estructural del fútbol regional. Para Chivas, ignorarlo sería una irresponsabilidad. El contexto importa. Ese tramo de agosto y septiembre suele definir estados de ánimo, inercias y lecturas tempranas del proyecto. Jugarlo mal te desordena. Jugarlo bien te fortalece. Por eso, dentro del club el enfoque no es discursivo, es práctico. Como competir sin hipotecar el Apertura 2026. Ahí es donde el trabajo invisible pesa más que el resultado inmediato. El Guadalajara no llega a participar, llega a buscar el título. No desde la grandilocuencia, sino desde una realidad que obliga a elevar el estándar. El Seattle Sounders defenderá la corona y ya dejó claro que este torneo se gana con estructura, no con nombres. Para Chivas, el reto es doble: sostener intensidad internacional y, al mismo tiempo, proteger el rendimiento local. Aquí entra el papel de Gabriel Milito, no como figura mediática, sino como gestor del tiempo y del desgaste. La Leagues Cup exige decisiones que no siempre se ven. ¿Cuándo apretar? ¿Cuándo rotar? ¿Cuándo priorizar? El técnico argentino sabe que un mal manejo puede cobrar factura semanas después, cuando el calendario local no perdona. La directiva también lo entiende. El armado del plantel, la profundidad por líneas y la preparación física no se pueden improvisar. Este torneo expone planteles cortos y castiga proyectos a medio construir. Por eso, el mensaje interno es claro: planificar ahora para no lamentar después. La Leagues Cup 2026 ya está en el horizonte, con fechas, rivales y presión real. Para Chivas, no será una distracción ni un paréntesis. Será una prueba de madurez. Y en este club, cuando el calendario aprieta, la diferencia no la hace el discurso, la hace la estructura. En medio del ruido, Chivas decidió asegurar a quien sostiene el equilibrio. Mientras el mercado genera ansiedad y las salidas acaparan titulares, en Verde Valle también se toman decisiones silenciosas. De esas que no levantan aplausos inmediatos, pero sostienen proyectos. Chivas lo hizo oficial. Fernando Oso González renovó su contrato hasta 2028. Y el anuncio dice más de lo que aparenta. No es una renovación por moda ni por presión externa. Es una decisión de estructura. En el sistema de Gabriel Milito, el Oso se convirtió en una pieza clave por algo que no siempre se valora: equilibrio. Ordena, corrige, tapa errores ajenos y permite que otros jueguen.
No necesita reflectores para influir en el funcionamiento del equipo. La directiva, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, entendió el momento. En un club que históricamente ha sufrido cuando pierde su columna vertebral, asegurar continuidad en el mediocampo es una señal de madurez. No se trata solo de renovar a un jugador, se trata de conservar la forma del equipo. El comunicado oficial habla de rendimiento sostenido, liderazgo y lectura de juego. No es discurso inflado. González ofrece anticipación, carácter y comprensión táctica, virtudes que no se reemplazan fácilmente en el mercado. Y en un Chivas que busca estabilidad después de ciclos irregulares, esos perfiles pesan más que una promesa ruidosa. Los números también cuentan historia. Más de 250 partidos como profesional, 115 con el rebaño, y una carrera que lo llevó por distintos contextos antes de consolidarse. Pero hay un detalle que refuerza la decisión: es canterano. Formado en casa, debutó en primera en el Clausura 2013 y conoce el peso del escudo sin necesidad de discursos. Milito encontró en él un futbolista confiable. No el más vistoso, pero sí el que permite que el sistema respire. En partidos cerrados, en momentos de presión, cuando el equipo pierde orden, ahí aparece el oso. Y eso no es casualidad, es lectura de juego y oficio. En tiempos donde muchos proyectos se rompen por mover demasiado, Chivas eligió no tocar lo que funciona. Renovar a González no es mirar al pasado, es proteger el presente para que el futuro tenga base. Porque no todos los liderazgos gritan. Algunos se notan cuando faltan. La renovación hasta 2028 no promete títulos por sí sola, pero manda un mensaje claro hacia adentro. El proyecto necesita cimientos firmes. Y en Verde Valle, alguien tenía que sostener el centro antes de seguir construyendo alrededor. Cuando hay futuro, la decisión no se posterga. Chivas no dudó más. Después de semanas de ruido controlado y conversaciones internas, el club hizo oficial lo que ya se cocinaba en Verde Valle. Armando "La Hormiga" González renovó su contrato hasta 2029. Y el movimiento no es solo administrativo, es una declaración de intención. Con apenas 22 años, González ya dejó de ser promesa para convertirse en presente. Campeón de goleo, debut con la selección mexicana y una regularidad que no suele verse en atacantes jóvenes. En un entorno donde el margen de paciencia se agota rápido, la Hormiga respondió cuando le tocó. Por eso la renovación llega ahora, no después. El anuncio oficial habla de continuidad del proyecto de Gabriel Milito y de confianza institucional. Pero el fondo es más profundo. Chivas entiende que, si quiere competir en serio, debe blindar lo que produce. No basta con formar talento. Hay que protegerlo antes de que el mercado lo arrastre. Este contrato asegura estabilidad en la delantera por varios años y evita una historia conocida. Jugador que explota, jugador que entra en zona de riesgo. El club se anticipó, y en esa anticipación está la lectura correcta, porque el crecimiento de Armando González no fue accidental. Se ganó su lugar con goles, movilidad y presencia en momentos clave. La apuesta también es financiera. Aunque no se detalló en el comunicado, el acuerdo incluye cláusulas de rescisión altas, $15 millones para Europa y 18 millones para México y Sudamérica. Chivas no cierra la puerta al futuro, pero deja claro que quien quiera tocar, tendrá que hacerlo en condiciones del club. Otro punto que refuerza la decisión es el ajuste salarial. Hasta el Apertura 2025, González cobraba como juvenil. Hoy, su estatus es otro. Titular habitual, referente ofensivo y uno de los nombres alrededor de los cuales se piensa el ataque. El aumento no es premio. Es alinear el contrato con la realidad del campo. Milito lo considera pieza central. No solo por los goles, sino por lo que genera sin balón. Arrastre de marcas, lectura de espacios, presión alta. En un equipo que busca intensidad y orden, la Hormiga encaja en el modelo. Y asegurar esa pieza reduce la urgencia de salir a improvisar. Chivas también manda un mensaje hacia adentro. La cantera sí tiene salida, pero con responsabilidad. No se trata de vender rápido ni de sostener por nostalgia. Se trata de construir patrimonio deportivo y decidir desde la fortaleza, no desde la prisa. La renovación hasta 2029 no garantiza títulos, pero sí marca una diferencia respecto al pasado. Esta vez,
El club no esperó a que el reloj jugara en contra. Apostó por su delantero cuando todavía controla el tablero. Y eso, en Verde Valle, ya es un cambio real. La pretemporada empezó con una lista que nadie quería leer. En Verde Valle no hubo medias tintas. Con el inicio de la pretemporada rumbo al Clausura 2026, Chivas ejecutó la decisión más incómoda del proceso de Gabriel Milito: limpiar el vestidor. No fue discurso, fue acción. Y el impacto se sintió de inmediato en la afición. Tras la eliminación ante Cruz Azul en el Apertura 2025, el club entendió que el problema no era un detalle aislado ni un partido mal jugado. Era estructura. Por eso, mientras el plantel retomaba trabajos, comenzó a circular la información que sacudió redes y pasillos: 9 futbolistas no entran en planes y no harán pretemporada con el primer equipo. La lista pesa por nombres y por simbolismo. Alan Pulido, Eric Gutiérrez, Alan Mozo, Leo Sepúlveda, Eduardo García, Teun Wilke, Luis Olivas, Isaac Brizuela y Cade Cobel quedaron fuera del proyecto inmediato. Algunos por rendimiento, otros por ciclo agotado, otros por decisiones contractuales. No todos por lo mismo, pero sí por una conclusión común: ya no encajan. El golpe fue doble. Primero por la cantidad. Segundo, porque 2 nombres sorprendieron, ya que días antes se manejaba que sí estaban considerados. Ahí se entiende la lógica de Milito. El filtro no es reputación ni pasado, es función dentro del modelo. El argentino no negocia a ese punto. La directiva, con Amaury Vergara y Javier Mier al frente, tomó la parte más ingrata: administrar salidas. En el caso de Teun Wilke y Luis Olivas, la ruta será un préstamo en la Liga MX, aunque por ahora no hay ofertas firmes. Cade Cobel saldrá cedido al New York Red Bulls de la MLS. Isaac Brizuela no será renovado. Cada situación con su propio expediente, pero todas con el mismo destino: fuera de la pretemporada. Este corte no es cosmético, es un mensaje interno. Milito no quiere arrastrar decisiones ni sostener inercias. Prefiere arrancar con menos piezas, pero convencidas. En Chivas, eso no siempre fue así, y el costo se pagó en torneos grises y vestidores partidos. La reacción de la afición fue inmediata: debate, enojo, sorpresa. Es natural. Hay nombres que pesan por historia y otros que duelen por expectativa. Pero el club eligió el camino incómodo: definir antes de competir, no después de fracasar. También hay una lectura de fondo. Este recorte libera espacio, presión salarial y, sobre todo, claridad táctica. Permite que el armado del plantel responda a una idea concreta y no a compromisos heredados. En un calendario exigente y con torneos que no perdonan, la tibieza suele salir cara. Chivas ya empezó el Clausura 2026 sin jugarlo. Lo hizo con una decisión dura, visible y sin anestesia. El mensaje quedó claro desde el primer día: el que no suma al proyecto, no viaja con el proyecto. Y en Verde Valle, por fin, alguien se animó a sostenerlo. En Verde Valle el mercado dejó de ser rumor y pasó a decisión. El mercado no siempre avisa cuando cambia de ritmo. A veces lo hace con un gesto silencioso, otras con una señal que sacude el tablero. En Chivas, esa señal ya apareció. La directiva se decidió y puso nombre propio sobre la mesa para reforzar la zona más sensible del equipo: la central. El objetivo es claro y tiene peso: Víctor Toro Guzmán. No es un movimiento improvisado. Es una lectura que viene madurando desde hace semanas y que ahora entra en fase concreta. En los próximos días, Guadalajara enviará una oferta formal a Rayados de Monterrey. No un sondeo, no un tanteo de pasillo. Una propuesta real por un defensor que encaja en el perfil que exige Gabriel Milito para elevar el estándar competitivo rumbo al Clausura 2026. El contexto juega a favor. Guzmán perdió protagonismo en el Apertura 2025 y, según información cercana al entorno, pidió su salida por diferencias con su entrenador. Eso abre una ventana que Chivas entiende como oportunidad. Porque cuando un jugador busca minutos y un proyecto serio lo llama, el mercado se mueve distinto. Aquí aparece el tono épico del movimiento. Chivas no busca parches. Busca ordenar la última línea con un perfil que combine fuerza, lectura y jerarquía. El Toro ofrece presencia aérea,
carácter en duelos y una madurez que no se enseña. No llega para aprender, llega para competir desde el día 1. Y eso, en un calendario apretado y con torneos que no perdonan errores defensivos, pesa el doble. Milito fue claro hacia adentro. El proyecto necesita centrales que sostengan la presión alta, que sepan defender lejos del área y que manden cuando el equipo se parte. Guzmán cumple con ese libreto. No es casual que el nombre haya ganado consenso en la mesa chica. En este Chivas, la épica no se grita, se construye desde atrás. El mercado, sin embargo, no regala nada. Transfermarkt valora al Toro en 5.5 millones de euros, poco más de 115 millones de pesos. Y tratándose del Guadalajara, el precio suele inflarse. Rayados sabe con quién negocia. Por eso la directiva rojiblanca ya trazó un plan B. Si el costo se dispara, Eduardo Águila, Atlético de San Luis, y Juan José Purata, Tigres, aparecen como alternativas reales. Dos perfiles distintos, misma necesidad, central de jerarquía. La diferencia está en la ambición del primer golpe. Ir por Guzmán no es solo cubrir una posición, es marcar territorio en el mercado. Es decir, que el club entiende dónde perdió solidez y está dispuesto a invertir para corregirlo. Después de recortes duros y decisiones incómodas, este movimiento encaja como la pieza que faltaba para cerrar el círculo. Limpiar, renovar y reforzar. También hay una lectura institucional. Chivas quiere llegar al Clausura 2026 con un equipo que no dependa de heroicidades ofensivas ni de partidos perfectos. Quiere controlar. Y el control empieza por una defensa que no se rompa cuando el plan exige riesgo. El mercado apenas se abrió, pero en Verde Valle ya se juega en serio. La apuesta por Víctor Guzmán no garantiza títulos, pero sí envía un mensaje nítido. Este proyecto no se va a quedar a medias. Cuando el club decide ir al mercado con convicción, no es para llenar espacios. Es para cambiar el peso del equipo. Y esta vez, el golpe apunta directo al corazón del campo. Ahora la pelota también está del lado de la directiva. ¿Te convence el Toro Guzmán como refuerzo central o irías por otro nombre? Déjalo claro en los comentarios, porque este mercado recién empieza y en Chivas, cada decisión pesa. El pasado volvió a golpear la mesa justo cuando Chivas mira al futuro. El bicampeonato de Toluca no pasó desapercibido en Verde Valle. Y no solo por el título. El nombre que volvió a instalar una conversación incómoda fue el de Alexis Vega, protagonista simbólico de la final, capitán, responsable de asumir el penal decisivo, y espejo inevitable de una pregunta que Chivas ya no puede esquivar. ¿Por qué si brilló allá y no aquí? La respuesta no es simple, pero tampoco es romántica. En Toluca, Vega no camina solo. Está rodeado de un plantel con jerarquía real, futbolistas que sostienen el ritmo y elevan el nivel colectivo. Paulinho, Elino, Marcel Ruiz. Nombres que permiten que el talento no cargue todo el peso. En ese contexto, Alexis lidera, decide y aparece cuando el momento lo exige. En Chivas, la historia fue distinta. Nunca se logró construir un entorno competitivo a su alrededor. Sus principales socios ofensivos estuvieron lejos del estándar necesario para que un jugador diferencial marque época. Y cuando el talento tiene que empujar solo, tarde o temprano se rompe. El error no fue únicamente individual, fue institucional. Eso no borra una verdad incómoda. Las lesiones y la indisciplina también influyeron. Durante su etapa en Guadalajara, Alexis se vio envuelto en episodios extracancha que terminaron afectando su continuidad y su foco. Castigos, ausencias y desgaste interno. En Toluca, el contexto cambió. La fiesta no desapareció, pero la responsabilidad sí apareció. Y eso también es entorno. Lo que hoy importa no es juzgar el pasado, sino aprender de él. En la directiva rojiblanca hay una convicción clara: no volver a poner a una figura sola contra el mundo. El proyecto del Clausura 2026 apunta a algo distinto. Rodear al talento, equilibrar líneas y ofrecer soluciones reales desde la banca, no solo desde el once inicial. Por eso el armado del plantel se está trabajando con otra lógica. Refuerzos que sostengan, recortes que liberen espacio y renovaciones que den continuidad. No se trata de repetir el modelo de Toluca, sino de entender la lección. El talento necesita estructura para rendir.
Gabriel Milito será, en ese sentido, beneficiario de un aprendizaje tardío pero necesario. Un entrenador puede potenciar, ordenar y corregir, pero no puede inventar contexto. Si Chivas quiere que sus figuras brillen, primero debe construirles un escenario digno. Alexis Vega ya escribió su historia en otro lado. En Guadalajara quedó la cicatriz. Hoy, esa cicatriz funciona como recordatorio, no para lamentarse, sino para no equivocarse otra vez. Porque en Chivas, el próximo talento que explote no puede volver a cargar solo con todo.